Seguimos haciendo el ejercicio 14. En este caso vamos a usar otro caso particular. En este caso nos piden estudiar la función 3x a la quinta menos 5x al cubo más 1. Y acá la idea es tratar de encontrar lo mismo que vimos la vez pasada. Intervalo de crecimiento, de decrecimiento, máximo y mínimo. Entonces vamos a aplicar las definiciones que vimos la vez pasada. ¿Cómo es un intervalo de crecimiento? Es aquel donde la derivada de la función es mayor a 0, la primera derivada. Eso es todo. ¿Cuál es el de decrecimiento? Así como el de crecimiento es mayor a 0, el de decrecimiento tiene que ser menor a 0 la primera derivada. Luego tenemos máximos y mínimos. Máximo es cuando primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0, o sea, es cóncava, negativa. Y luego tenemos mínimo, ¿sí? Que es cuando la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es mayor a 0. Entonces, a todo esto, lo que nos conviene calcular primero es las dos derivadas, la derivada primera y la derivada segunda, ¿sí? Entonces tenemos derivada primera de la función. Tengo 3 por bajo el 5, o sea, me queda 15x a la cuarta menos 3 bajo el 5, 3 por 5, 15x al cuadrado y después el 1 que queda suelto ahí. Listo, y ahí queda la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada, ¿sí? De la función. Derivo esta función ahora, entonces vamos a tener bajo el 4, 4 por 5 es 60, 4 por 15, perdón, es 60 x al cubo menos bajo el 2, 15 por 2 es 30 x. Y luego ahora tenemos que fijarnos cada una de las cosas, ¿sí? Intervalo, vamos a dejar esto por separado acá. Vamos a empezar con el intervalo de crecimiento, ¿sí? Intervalo de crecimiento en donde nos dice que esto, 15x a la cuarta menos 15x al cuadrado sea mayor que 0. Bien, antes de resolver esta desigualdad, un tip pequeño, veamos si podemos sacar factor común, porque estos dos términos son sospechosamente muy parecidos, o sea, tienen 15 los dos, tienen 2x los dos, o sea que podemos hacer algo ahí. O sea, nosotros podemos sacar el 15, ¿sí? Vamos a sacar el 15x al cuadrado de los dos, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar es, acá nos va a quedar un x al cuadrado solamente y acá nos va a quedar un menos 1. Esto es mayor que 0. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Acá tenemos 15, lo podemos dividir a ambos lados. Esto nos va a quedar x al cuadrado, o sea, dimos 15 por ambos lados 15. 0 dividido 15 sigue siendo 15, entonces tenemos x al cuadrado por x al cuadrado menos 1 es mayor a 0. Entonces llegamos a esta desigualdad, ¿sí? Bien. Entonces, en esta desigualdad, lo que se puede pensar es lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos, acá hay un producto de dos términos, ¿sí? El cual nos dice que este y este multiplicados dan mayor que 0. Entonces, una de las soluciones es o que ambos sean mayores que 0, o sea, ambos positivos, positivo con positivo da positivo, o viceversa, que ambos sean negativos. Entonces, ahí tendríamos negativo con negativo da positivo. Entonces, primer caso, que x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado mayor que 0 y x al cuadrado menos 1 mayor que 0, o la otra, ¿sí? Que tenemos es que x al cuadrado menor a 0 y x al cuadrado menos 1 menor a 0. Bueno, primera cuestión, ¿sí? Esta desigualdad nos está diciendo que cualquier número que esté elevado al cuadrado, en los reales estoy hablando, no en los números complejos. Cualquier número que esté al cuadrado, ¿sí? Esto nos dice, cualquier número que esté al cuadrado me puede dar negativo. Y esto para los números reales no puede ser así. O sea, los números al cuadrado siempre dan positivos, ¿tá? Entonces, eso lo que hace es que esta solución sea vacío, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando yo tengo el vacío con intersección de otra cosa? El vacío, como es vacío, ¿sí? Vamos a llamarle, o sea, esta solución no tiene ninguna solución, esta que está acá arriba, la azul, la abajo, la azul. Por lo tanto, tenemos que recurrir solamente a la de arriba. Entonces, la de arriba nos dice x al cuadrado mayor a 0, ¿sí? Después acá el 1 que yo lo que hago es sumo uno de los dos lados y nos va a quedar x al cuadrado mayor que 1. ¿Qué va a pasar? X al cuadrado mayor que 0, así como x al cuadrado menor no se cumplía para ningún número, bueno, este se va a cumplir para todos.
¿Por qué? Porque todo número, ya sea positivo o negativo, si yo lo elevo al cuadrado, me da positivo. Por lo tanto, cumple con la misma definición de número real que el que hemos trabajado nosotros al principio, ¿sí? Muy bien. Y entonces ahora nos queda solamente esta, ¿sí? Que x al cuadrado menos 1 sea, x al cuadrado sea mayor que 1. Para resolver esta desigualdad, lo que hacemos es aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Esto lo que va a hacer es que no se nos va a quedar módulo de x mayor que 1, y ahí aplicamos la definición de módulo, ¿sí? Que nos dice x mayor que 1 o x menor que menos 1. Entonces, el conjunto que va a ser de crecimiento, ¿sí? En este caso, va a ser esta unión que está acá. Voy a ponerlo de este lado. El intervalo de crecimiento va a ser de menos infinito a menos 1, ¿sí? Unión de 1 a más infinito, ¿sí? Pequeño detalle en este caso. Entonces ahí voy a hacer una división acá para que vayamos teniendo un poco más claro el panorama. Después, ¿qué hacemos con el intervalo de decrecimiento? ¿Sí? Intervalo de decrecimiento. Pues este ya es la respuesta del decrecimiento. Con el decrecimiento hacemos algo similar. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos que la ecuación parte de acá, o sea, de esto, del x al cuadrado por x al cuadrado menos 1 menor que 0. Acá, cuando el producto es negativo, nos da la otra opción, de que los dos tengan signos contrarios, o sea, que sea positivo negativo 1 o negativo positivo. Entonces vamos a tener x al cuadrado mayor a 0 y x al cuadrado menos 1 menor a 0, o la otra es que x al cuadrado sea menor a 0 y x al cuadrado menos 1 sea mayor que 0. Claramente nos pasa lo mismo que en el caso anterior, donde nosotros tenemos que este x al cuadrado menor a 0 es imposible directamente para los números reales, así que chau, descartamos toda esa solución, pero lo que sí seguimos trabajando con la otra, con la que está arriba, que nos dice x al cuadrado mayor a 0, esto vale para todos los números reales, ¿sí? Después tenemos este x al cuadrado menos 1 menor a 0, sumo uno de los dos lados, esto me va a quedar x al cuadrado menor a 1, y entonces tenemos x al cuadrado, raíz de x al cuadrado menor a la raíz de 1, esto nos queda módulo de x menor a 1, ¿sí? Aplicando la definición de módulo, nos va a quedar x menor a 1 y x mayor a menos 1. Por lo tanto, el intervalo de decrecimiento nos va a quedar desde menos 1 sin incluir hasta 1. Por lo tanto, acá ya tenemos un panorama bastante completo, ¿sí? De cuáles son los dos intervalos. Yo ahora lo que voy a hacer es marcar cuáles son los puntos críticos, ¿sí? O sea, los puntos de máximo y mínimo que tenemos en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba? ¿Sí? Determinar. Ya habíamos determinado este ejercicio, el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Entonces ahora lo que nos falta es definir cuáles son los máximos y mínimos de esta función. Entonces, a ver, máximos y mínimos. Quiere decir que esto va a ser igual a 0, ¿sí? Porque en ambos dos se cumple que los dos puntos sean iguales a 0, sus derivadas. Entonces, tenemos 15x a la cuarta menos 15x al cuadrado es igual a 0. Factorizamos, tenemos 15x al cuadrado por x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Saco el 15, por lo tanto tenemos x al cuadrado por x al cuadrado menos 1 nos da igual a 0. Esto nos da lugar a nosotros a dos opciones, ¿sí? Dado que la multiplicación da 0, o este es 0 o este es 0 o ambos dos. Pueden ser 0. Entonces, uno de los caminos es que x al cuadrado sea 0 y otro es que x al cuadrado menos 1 sea 0. X al cuadrado es 0, aplicando raíz a ambos lados nos va a quedar que x vale 0. Y después en este caso nos va a quedar x al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, acá nos va a quedar módulo, aplicando raíz a ambos lados nos queda módulo de x es igual a 1, por lo tanto tenemos una respuesta que es 1 y otra respuesta que es menos 1. Entonces, ahora tenemos estos tres puntos como que son los candidatos, ¿sí? A que sean máximos y mínimos. Acá va a aparecer algo que no apareció hasta ahora que se llama el punto silla, ¿sí? ¿Qué es el punto de estagnación o de estancamiento? El punto silla es aquel que, como el máximo y mínimo, su derivada, ¿sí? Vale 0, pero su segunda derivada también vale 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que la función no tiene ni tendencia ni creciente ni decreciente, ni tiene una concavidad definida. Ese sería como el punto. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Primera cuestión. Tenemos que, para definir la concavidad, tenemos que calcular, evaluar estas funciones en la función que es la segunda derivada, para definir si es máximo o mínimo.
Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a completar acá una tablita, ¿sí? Para caracterizar estos tres puntos y calcular cuánto es la derivada. Entonces tengo x, ¿sí? Después tengo la derivada segunda y acá tengo qué es, ¿sí? Si es un máximo, mínimo o lo que sea. Entonces tengo la derivada primera, o sea, el punto 0, 1 y menos 1 y la función en la derivada segunda. Fíjense, reemplazo 0 en la derivada segunda, 60 por 0 al cubo menos 30c por 0, esto da 0. Que es entonces, cumple más con la condición del punto silla, donde tanto la primera como la segunda derivadas son 0. Entonces es un punto silla. Luego, vamos con el 1. ¿Sí? Vamos con x igual a 1, reemplazando acá. 60 por 1 al cubo es 60, 30 por 1 es 30, 60 menos 30 es 30. Como 30 es positivo, ¿sí? Estamos hablando de este caso, que la segunda derivada sea positivo, por lo tanto ahí tenemos un mínimo. Y después, en x igual a menos 1, observen, tenemos 60 por menos 1 al cubo es menos 1. Menos 30 es menos 30 por menos 1 es más 30, o sea, menos 60 más 30 nos da menos 30. Por lo tanto, como la segunda derivada es negativa, esto es un máximo. Por lo tanto, en este caso tenemos un máximo. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos definidos todos los puntos. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más videos así.